Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas. Hola, hola, bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Coco? Oye, pues vamos a platicar hoy de una zona, un paisaje, una zona costera que nos interesa mucho, porque hace poco vimos la noticia, específicamente cuando llegó el huracán, al principio de la temporada de huracanes, que llegó el huracán Beryl a las costas, eh, y los empresarios dueños de yates, los capitanes, los dueños de los yates, decidieron ir a guardar sus yates ante el huracán a los manglares. Los manglares que son una zona que sirve de protección, amortiguamiento, y de eso vamos a platicar ahorita con un especialista que nos ayude, pero a mí me parece particularmente interesante que hayan decidido, o sea, tienen pagado un estacionamiento en la marina, Ajá. pero ante una tormenta real, prefirieron guardarlo en los manglares, y no uno o dos, es... O sea, fueron más de 100, fueron 150, alrededor de 150 yates y fueron las costas de Cancún, Quintana Roo, el pasado julio, que fue cuando entró este huracán. Entonces, pues algún valor tienen los manglares, ¿no? Cuando ves que viene un huracán y decides que es el mejor lugar para resguardar tus bienes materiales. Imagínate cuántos bienes materiales están en una serie de yates, más de 100 yates, como para que digan acá, y luego aparte el capitán tiene que quedarse en su barco, o Claro. sea, arriesgando la vida misma. Bueno, es algo que me pareció curioso, pues fueron estas, y revelador fueron las fotos que mostraron del manglar lleno de yates. Las personas que son dueños de yates fueron a guardarlos ahí, porque sabían que el manglar los va a proteger. ¿Por qué los va a proteger? Porque es particularmente una zona que genera amortiguamiento y protección a las zonas costeras, y los manglares, vamos a ahorita saber de qué se trata o qué tipo de vegetación es. Coco, siendo bióloga y nuestra invitada hoy, que también lo es y es estudiosa de las zonas, nos va a explicar un poquito más, pero yo antes que nada te quería destacar como para que lo imaginemos, la zona de trabajo, el laboratorio natural donde trabaja nuestra invitada de hoy, la doctora Telma Michelle Ruiz. Eh, Está lleno de moscas, mosquitos, jejenes, cocodrilos, hasta una boa le tocó encontrar, nos decía. Es decir, es la playa, pero no es exactamente la playa, la romántica de estar en la arena con una cervecita muy a gusto. Es una zona que tiene gran biodiversidad, y esa es una de las cosas importantes y valiosas que hay ahí, y cuatro especies de una planta, árbol, ahorita me explican qué es, ya yo les voy a preguntar, ustedes son las que saben, muy particular y que tiene ciertas características que lo hacen muy resistente. El hecho de que puede vivir en agua salada es una Desde de ahí, ellas. es un árbol que puede vivir en el agua salada. Es importante. Eso es importantísimo y podemos aprender mucho de él. Y quizá, por ejemplo, cómo llegó a adaptarse a aprovechar agua salada, que la mayor parte del agua del mundo, ya lo hemos platicado aquí, es salada. Necesitamos que las plantas que pueden resistir con agua salada tienen esa particular o superior habilidad de resistencia. Pero además, los manglares protegen tanto a la zona costera como a la biodiversidad que habita ahí. Son, aparte, interesantes para la ciencia, pero también están bajo asedio, porque a pesar de ser una zona que nos protege, que protege a los yates, que protege a las zonas costeras, que protege a las ciudades, a las poblaciones costeras, pero es una zona que contra la cual la evolución no le dotó de protección contra nosotros. Lo Sí. único que pueden aguantar un huracán, pero no han podido aguantar el embate de la urbanización. Contra el antropoceno y la urbanización, los protectores no tienen protección, más que los que se interesan por ellos, como nuestra invitada, pero según la UNESCO desaparecen entre 3 y 5 veces más rápido que los bosques. Estos protectores que no tenían quien los protegiera hasta ahora, que comenzamos a comprender, comunicar, actuar y preservar la naturaleza que subsiste, nos protege, nos sustenta. Comprenderla, estudiarla, y esta zona en particular tiene estudios más recientes, no lo mismo que los bosques. Hay zonas que no están todavía plenamente identificadas, así que vamos a platicar de ello con Michelle Ruiz Ruiz, doctora Michelle Ruiz Ruiz, profesora investigadora,
y coordinadora del programa interdisciplinario de Educación Nacional para la Salvaguarda Ambiental, este programa que se llama Piensa, del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Este centro universitario que tiene dos sedes, una en Autlán, en donde tú estuviste mucho tiempo también, Coco, y otra sede que está en Melaque. Michelle, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Crónicas del Antropoceno. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. No, pues gracias a ti por venir aquí a compartirnos tu pensamiento y trabajo con respecto a esta zona. Y es que el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara y que auspicia este podcast, tiene una museología, una disposición de contenidos y un análisis y un guión científico que tiene que ver con el estudio de los paisajes, qué son, cómo llegaron a ser lo que son, cuáles son los retos que enfrentan ante el antropoceno urbano o la urbanización y qué podemos hacer al respecto. Así que yo quiero que platiquemos de eso, pero primero, un, una pausita para que nos platiques un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a estudiar manglares? Y pues, ya dijimos, está lleno de moscas, mosquitos, jejenes, cocodrilos, sanguijuelas no, ¿verdad? Pero una boa me decías antes. Eh, ¿Cómo llegaste ah, de estudiar biología a ahora dedicarte de lleno a la investigación en las zonas costeras y en este programa de Piensa Dos? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaste, las inquietudes que seguiste para llegar ahí? Bueno, desde que decidí ser bióloga, las plantas era un grupo que me interesaba mucho. Eh, Conforme conocía más, me interesaban más, ¿no? Pero nunca me salí de esa idea que me gustan las plantas. Cuando llegó el momento en la universidad de tener que hacer, este, pues prácticas profesionales o residencia profesional, tuve la oportunidad de trabajar con una organización no gubernamental en la costa de Oaxaca, que se llama La Ventana, que tiene proyectos en la costa, ¿no? De desarrollo comunitario, y uno de los proyectos que tenían es que querían saber cuántos manglares había en la costa de Oaxaca, en uno de sus municipios, municipio de Pochutla, que es uno de los más grandes, y dije, bueno, no tengo otra opción, me interesa y me fui. Y pues realmente los conocí en la realidad, o sea, enfrentarme a estar ahí, estar en el lodo, en el calor. Yo venía de una ciudad y aunque me gusta mucho el campo, pues sí fue un reto, ¿no? Cuando me gradué de la universidad, esta empresa me contrató y me dediqué bastantes años, más o menos 3 años, a hacer desarrollo comunitario vinculado con conservación de manglares. Básicamente, de los proyectos que yo era responsable era sobre caracterización de manglares, reforestación de manglares y actividades de conservación en general con manglares. Y bueno, realmente aprendí mucho ahí. Cuando realmente conocí lo que era, me encantó trabajar con la gente, con las comunidades y recorrer estos paisajes, porque puedes ver cosas que no son tan fáciles de ver para la gente común. Sí. La gente de las localidades te lleva al lugar en el que viven y te enseña su modus vivendi. Y su modus vivendi es dentro del manglar, de la vegetación. Hay lugares que sus casas están dentro de la vegetación, sus actividades del día a día están dentro de la vegetación. Entonces se combinó eso, ¿no? Una parte un poco social de cómo ayudar a las personas y la otra, las plantas que me gustaban. Y estas plantas que son muy carismáticas y diferentes a otras. Después de eso, pues la vida me llevó a otros rubros muy diferentes, a trabajar ahora sí de lo que encontrara. Y bueno, hice el posgrado, la maestría y el doctorado, y me enfoqué en evaluación de los recursos costeros, sobre todo contaminación por nutrientes, que es el proceso de eutrofización. Cuando llegué a la Universidad de Guadalajara ya hace 4 años aproximadamente, pues me enfrenté con algunos retos, ya que llegué como profesora de asignatura y bueno, ¿qué voy a hacer, no? Sin muchos apoyos. Y un estudiante se acercó a mí y me dijo, es que quiero titularme, quiero ser bióloga marina, pero ninguna de las opciones que hay aquí me satisface, ¿no? Me gustan las plantas, pero no hay nadie. Me dijeron que usted sabía sobre manglares. Le dije, pues sí sé, ¿no? Pero hay que ser realistas, tenía más de 10 años, como 15 años, que no entraba a los manglares de nuevo, que me había alejado de esa rama y le dije, bueno, vamos a aprender juntas.
Entonces, con esta estudiante, pues volvimos juntas a conocer los manglares, pero ahora de la costa de Jalisco. Nos capacitamos, nos enfrentamos a varias adversidades de no saber cómo se hacen las cosas, pero bueno, ya tenemos 2 años muestreando mensualmente ininterrumpidamente el manglar de la Laguna de Barra de Navidad para su tesis y para futuras actividades con estudiantes y también pues para conocer cómo es este recurso que lamentablemente está poco estudiado en Jalisco. Y así es como volví, o sea, fue un poco decirme, maestra, lo hacemos, pues nos aventamos, a ver cómo nos sale, pero lo vamos a hacer. Y así es que llegué a este punto, ¿no? En el que pues me invitan como la conocedora de los manglares en esta parte del país. Oh, qué interesante. Y cuéntanos un poco, ¿por qué eligen este de Barra de Navidad y no el de Chamela? ¿O también hacen trabajo en ambos manglares? No, realmente la elección fue por cuestiones financieras. Em, Moverte a un lugar para hacer investigación requiere dinero, ¿no? Para moverte, por lo menos gasolina, algún alimento, y entre más lejos vayas, Claro. más tienes que gastar. Yo no contaba en ese momento con ningún tipo de financiamiento y realmente el dinero lo iba a poner de mi bolsa. A veces no es fácil hacer eso. Y entonces Barra de Navidad lo tenemos al lado, en el pueblo en el que vivimos, estudiamos. La Universidad de Guadalajara tiene vehículos que nos puede prestar, pero también tiene lanchas que nos puede prestar y es mucho más fácil pagar la gasolina de un vehículo y de una lancha si te vas a mover a 10 minutos de distancia a que si te vas a ir a 1 hora, 2 horas o más lejos. Entonces, ese fue el criterio real por el que estudiamos la Laguna Barra de Navidad. En estos momentos que ya sabemos bien hacer las cosas, que ya tenemos un poco más de conocimiento de cómo hacer las cosas, diseñar, conseguir dinero, etcétera, pues ya podemos tal vez migrar a otros sitios porque, pues les digo, hay muy pocos estudios de manglares en Jalisco, pero es poco a poco, ¿no? No podemos aventarnos a querer abarcar todo cuando no se tienen las capacidades financieras, técnicas y humanas para hacerlo. Sí, entonces se adapta a lo que tenemos cerca, con lo que podemos trabajar, y da la casualidad que es una zona que estaba poco estudiada. Me platicabas eso, que Sí. hay muchas zonas con manglares en México. Ahorita nos las platicas, Coco, que tenemos apuntes, pero específicamente donde empezaste a estudiar tú no había muchos estudios previos. ¿Qué encontraste en los tuyos? Pues mira, realmente del tema que estamos estudiando en particular nosotros, que es producción primaria o producción de hojarasca, solamente hay 2 trabajos en toda la costa de Jalisco. Una en la Laguna El Salado en Puerto Vallarta y la otra es en la Laguna Barra de Navidad, pero es un estudio que se hizo en 2011 y 2012. Entonces ya es relativamente antiguo, más de 10 años. Y, y entonces nos enfrentamos a eso de que, bueno, investigando, pues no hay nada, no se sabe nada. Un estudio de hace 10 años nos sirve como una muy buena base, podemos hacer comparaciones, pero realmente no explica la realidad. Y ese estudio fue cuando apenas eh, tenía poco tiempo de ser sitio Ramsar, se enfrentó tal vez en ese momento, tenía poco tiempo de enfrentarse a toda la explosión demográfica de Barra sin ningún control. eh, y en este momento, 10 años después, pues la situación es diferente, aunque em, la mancha urbana sigue afectando el manglar porque son vecinos, o sea, no se puede no tener relación con el que vive al lado, ¿no? Pero el resto del manglar se puede considerar que está en buenas condiciones de conservación, que se pueden atribuir a muchas razones, ¿no? Pero pues la legislación que aplica, el ser un sitio de protección, las personas interesadas, pues también hacen que lo que pudimos haber encontrado hace 10 años ya no sea igual a lo que hay en este momento en 2024. No, ¿dónde hay manglares? Entonces, el Salado y Barra Navidad son en Jalisco, que para quienes nos escuchen en alguna de las muchas otras ciudades a donde llega Crónicas del Antropoceno, les platico que en México, en la zona
más o menos central, centro-occidente, estamos nosotros, el estado de Jalisco, y Michuel Ruiz nos platica de la costa sur de ese estado de Jalisco, Puerto Vallarta, la costa norte, al lado de una gran zona metropolitana con amplia urbanización bajo la presión de Puerto Vallarta. Pero bueno, rápidamente para imaginarnos en México, ¿dónde más hay manglares? Tenemos en el Golfo de México, el Pacífico mexicano, como ya dijiste, la península de Yucatán, y para irnos ya más para la zona en la que estamos hablando, en el Pacífico mexicano tenemos en Sinaloa, en Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Tal vez de los que más conocemos en Nayarit es el de Marismas Nacionales, que es de los más grandes del Pacífico, según tengo entendido. Y de México, el más grande sería el que se encuentra en Campeche, del lado del Golfo. Entonces, pues más o menos son estos los datos que tenemos. Y tenemos de los dos lados costeros, tenemos manglares. Y es como que son árboles, es como un bosque en la costa. ¿Cómo lo definirías, Michelle, y de cuáles especies hay? Es un bosque conformado por árboles leñosos que se llaman mangles. El término mangle pues engloba a diferentes árboles de familias botánicas muy diferentes entre sí, pero que comparten características en común. Y la más importante, como mencionabas al principio, es que toleran la salinidad. Tienen diferentes estrategias para poder vivir en un ambiente que es muy adverso para la gran mayoría de las plantas. La salinidad hace que el organismo planta gaste mucha energía para poder sacar esa salinidad o que esa sal no afecte sus funciones celulares. Entonces, estos árboles encontraron formas de deshacerse de esa sal que no tienen otras plantas. Una es la evitación. Tienen membranas en sus raíces y en sus tejidos mucho más impermeables que otras y evitan que entren las sales. Otros árboles tienen glándulas excretoras de sal, es decir, lo meten a su sistema, entra la savia, pero por glándulas que están generalmente en las hojas sacan la sal directamente. Y algunos otros la acumulan en zonas específicas, sobre todo en las hojas. Entonces, se mete la sal, yo como planta la llevo a mi bodeguita que está en las hojas, ahí la excluyo un poco y cuando se muera la hoja me deshago de ella. No todas las plantas pueden hacer esto, ¿no? Es algo que distingue a los mangles. Otra es que toleran estar en mucho tiempo en inundación. Si ustedes han tenido plantas, se han dado cuenta que cuando las riegan muy poco se secan y Mm. cuando las riegan mucho se secan. Entonces, hay un punto ideal para las especies, ¿no? Pero estos árboles son capaces de vivir dentro del agua y no, y bueno, dijeran, hay otras plantas que viven dentro del agua, bueno, pero esas viven en agua salada. Sí. Otra característica es que los manglares son vegetación característica de las zonas tropicales, donde hace calor y en las costas hace más calor, ¿no? Que en las partes altas. Entonces, también toleran rangos altos de temperatura, no solo en el aire, sino en el agua. Nos ha tocado ir al manglar y que haya un agua, espejo de agua bajito y metemos los pies y nos quemamos, ¿no? Está muy caliente, o sea, sí te quemas los pies el agua, pero ahí están los árboles. Entonces toleran agua caliente. Y también las plantas normales necesitan que el suelo en el que viven esté oxigenado, tenga minerales, pero una parte muy importante que tal vez obviamos es que tenga oxígeno, que permite el intercambio gaseoso y la absorción de nutrientes. Y estos árboles viven ¿cómo se llama? En suelos que no tienen aire, están llenos de agua. Entonces el agua no es igual que el aire para hacer intercambio de iones, cationes o aniones, por ejemplo, manganeso o algún otro nutriente, ¿no? Potasio. Entonces, bueno, no pueden hacerlo con la misma facilidad en el agua que en el aire, que está, recuerden que es agua y aire que está en el suelo. Y entonces desarrollaron otras estrategias para poder hacer ese intercambio gaseoso y absorber lo que necesitan más fácilmente. Y una muy característica son las raíces aéreas, que su única función no es hacer ese intercambio, pero es uno importante. Y entonces tienen muchas raíces aéreas, que es la imagen clásica de mangle que se nos viene a la mente, a través de las cuales hacen intercambio gaseoso.
y absorben otros tipos pues, de sustancias que necesitan. Em, Otra característica también muy relevante vinculado con lo que iniciaste tu charla de que son sitios de protección, es que estos suelos inundados, salados, con agua en vez de aire, calientes, si el agua está caliente, pues también se mueven mucho, porque la fuerza del mar, si es que llega las mareas a inundar este manglar, pues tiene movimiento. Si hay muchos manglares que están asociados a ríos y el agua del río tiene movimiento, entonces el suelo en el que están tiene movimiento. ¿Y qué pasa si a nosotros nos ponen en un lugar que se está moviendo y moviendo? Pues nos caemos, ¿no? Y estos árboles utilizan esas raíces aéreas para no caerse, que es un anclaje. Ese anclaje pues hace que su área que le permite no moverse del suelo sea mucho más amplia y los hace mucho más resistentes. Y es una de las razones también por las que son esas barreras de protección. Soy muy resistente porque estoy muy, muy bien anclado, no me mueve cualquier cosa y entonces resisto fuerzas más grandes que otras plantas. Y esas son así como las características más básicas que definen este tipo de árboles y que no tienen otras, ¿no? Y que las hacen pues pioneras en ambientes que no son aptos para la gran mayoría de plantas. Eh, pero también pudiéramos pensar que las limitan, ¿no? Porque no pueden irse más adentro en tierra o más adentro al mar, porque no están las condiciones a los que ya se adaptaron. Estas características las hacen muy especiales, resistentes, resilientes, al mismo tiempo limita su campo de cobertura, porque no pueden estar adentro, o sea, ni mar adentro ni arriba de la montaña, tienen una zona muy específica, que además es una Ujú. zona en la cual los seres humanos, el antropoceno urbano, tiene muchos intereses también, las zonas costeras. Sí. O sea, donde hoy es Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, pues probablemente quitaron muchos mangles o muchos manglares para poder establecer los hoteles y las zonas urbanas. Y hacia allá voy, pero antes rápido un apunte. Todas estas características, Coco, que mencionan los manglares, imagínate si pudiéramos saber cómo hacerle para que, si pudiéramos regar con agua salada maíz, trigo, arroz, papa. O sea, el gran problema en el mundo ahorita es que no hay agua y la mayor parte del agua dulce que consumimos, que aparte es muy poquita, ni 2% de Es toda el agua de la poco. Tierra y la mayoría está congelada en los casquetes polares, y la mayor parte del agua que sí tenemos la usamos para crecer alimentos en la agricultura y en la ganadería. Si pudiéramos regarlas con agua salada, si pudiéramos transmitirles lo que saben los manglares o la adaptación que lograron los manglares, híjole, por ahí hay una variedad de arroz que están haciendo algo así, transgénico, ya platicaremos de eso como tema en particular en otro episodio, pero bueno, ojalá que se pudiera aprender de ellos y pasárselos a otros, no sé si sea posible o no, pero nomás es imaginando, estas plantas pueden vivir adentro del agua y usar agua salada para crecer, y además estas ramas, perdón, raíces aéreas que tienen, que son las que salen de las ramas, las que hacen para que parezca que Ujú. tienen así como muchos dedos metiéndose hacia el mar, los hace tan resistentes al embate hasta de huracanes fuertes. El huracán Beryl de esta temporada fue el segundo huracán que le dieron nombre. Acuérdense que empiezan por A, B, C, S, B, B labial. Fue el huracán que marcó el récord de que más rápido evolucionó hasta categoría 5. O sea, se fortaleció, y se intensificaron los vientos de una manera muy rápida, como no se había registrado antes. Mm, Y, y es por eso que se fueron a esconder todos los yates a los manglares. Zona de protección, protectores, características especiales que tienen. Pero ahora vamos a hablar de cuál es el problema, cuál es el conflicto en esta zona tan bonita, llena de mosquitos, jejenes, cocodrilos y boas, pero que puede resistir y que puede vivir con agua salada. ¿Cuáles son las presiones a las que se enfrenta? Ya mencionamos urbanización, quizá hablemos un poquito de esas, las presiones a las que se enfrentan y los retos que hay para la zona de los manglares. Pues digo, tenemos el desarrollo costero, el cambio en el uso de la tierra, Mm. que ya sea para turismo, para agricultura, ganadería, pero también está este otro del que creo que no hablamos tanto, que es
que viene con la contaminación, que alteramos los flujos del agua, ya sea cuando ponemos presas, cambiamos los embalses y todo, entonces no llega el agua que debería estar llegando y pues baja, ¿no? Y ya pues se suma todos los demás, presiones que sufre este ecosistema, la deforestación, la contaminación, pues la alteración en general, que no nada más daña a los manglares, sino a todo lo que viene con ellos, que son todos los animales que están de la mano de este ecosistema, ¿no? Y nosotros mismos cuando estamos usándolos como una fuente de alimento o de nuestra supervivencia para los pobladores más cercanos y también para nosotros que estamos más lejos, ¿no? ¿Qué otras presiones identificas, Michelle? Presiones y retos también para la zona, para la planta y para su protección. Mm, Coincido con Coco, o sea, esas son las presiones básicas que no solo sufren los manglares, sino otros tipos de vegetación o ecosistemas. Pero hay uno que tal vez no se le ha dado tanta relevancia en algunos campos y es el aumento en el nivel medio del mar, que se vincula con el cambio climático. Esto es muy importante porque, como decías ahorita, tienen un lugar restringido para desarrollarse. No pueden vivir en las montañas, ¿no? Solamente pueden estar donde llega la inundación, aunque sea en un ratito durante el año, pero que llegue el agua, ya sea de un río o o del mar. Y entonces eso limita las zonas. Por ejemplo, aquí en la costa de Jalisco, la orografía es mucho más irregular, no tenemos planicies grandísimas. Y entonces el límite de donde crece el mangle, los árboles, es donde termina lo bajito. Imagínense que estamos a nivel 0 metros sobre el nivel del mar, 1, 2, hasta 5 metros sobre el nivel del mar, que el suelo se llena de agua, pero 6, 7, 8 metros, 10 metros, ya no se mete el agua, ya no inunda el agua el suelo, entonces ahí ya no pueden crecer los manglares. Si el nivel medio del mar sube esos 6 metros, entonces, pues el espacio de tierra donde crecían los manglares ya no va a existir y como ellos no tienen la capacidad de irse a las zonas altas, pues van a desaparecer sus hábitats, si no es que digamos, pues el hombre directamente los está quitando, talando, etcétera, sino que simplemente por este fenómeno ya no tienen un lugar en el cual establecerse, porque si bien la mayoría de las especies tolera concentraciones altas de salinidad, no puede vivir permanentemente en agua marina. Y entonces si esa lagunita que tiene alrededor manglar se vuelve una bahía con agua marina y con la fuerza del mar se va reemplazando el sedimento o la tierra que es finita, fangosa por arena, que es lo que mueve el mar, pues entonces ya no van a tener un lugar en el cual establecerse. Si le sumamos a eso que se estima que el nivel medio del mar en México va a desaparecer, la gran mayoría de las planicies costeras, pues no vamos a tener manglares solamente porque no es el lugar en el que puedan desarrollarse. Y le sumamos el desarrollo costero, le sumamos el cambio de uso de suelo para agricultura, para ganadería, la tala desmedida, el tráfico de especies, etcétera, pues la tienen bastante difícil, ¿no? Y también sumando que, por ejemplo, de las 4 especies de mangle que tenemos en México, que también tengo entendido que están en Jalisco y si me equivoco me corriges, es Sí, aparte de esta zona específica inundable donde se posan los mangles, tienen cada especie, pues, ahora sí que especificaciones o requerimientos más específicos. No las 4 están adaptadas a estar inundadas siempre, ¿no? Según tengo exacto. entendido, que unas Ajá. toleran altas inundaciones, pero se van moviendo y ocupando espacios donde es menos la necesidad de estar todo el tiempo inundadas. Y alguna especie está en transición entre tipos de vegetación, o sea, tienen requerimientos específicos a pesar de tolerar la inundación, estas especies de mangle, ¿no? Entonces, Sí, si exactamente. generalizamos que siempre esté inundado o que siempre esté seco, pues estamos dañando estas especies ya aun cuando no talemos, sino que estamos cambiando la inundación del lugar, pues ya de ahí ya estamos haciendo un daño grave para las especies. Sí, ¿Cu- y es cu- lo que comentabas de los ¿Cuáles son las cambios en la especies, perdón? geología. ¿Cuáles son las Ujú. especies, perdón, que no las hemos mencionado, las cuatro y estas diferencias que hay entre ellas?
Ujú. Tengo, o sea, es el mangle rojo, el mangle negro, el blanco y uno que es arbustivo, ¿no? Que es el botoncillo, le dicen. El mangle botoncillo, sí. En México tenemos registradas 6 especies de mangle. Sin embargo, 2 de ellas están restringidas al estado de Chiapas, que es un tipo de mangle rojo, que es Rhizophora harrisoni, y un tipo de mangle negro, que es Avicennia bicolor. Las otras 4 especies, que es el mangle rojo, Rhizophora mangle, el mangle blanco, la Buncularia racemosa, el mangle negro, Avicennia germinans, y el mangle botoncillo, Conocarpus erectus, están ampliamente distribuidos por todo el país. Pero, pues como dices, tienen preferencias, ¿no? Por ejemplo, em, Rhizophora mangle, que es la más característica con sus raíces aéreas tan bonitas, em, prefiere salinidades bajas y la influencia de ríos, porque estas raíces les permiten tolerar esa fuerza que tiene el río. Y entonces en sitios de México donde tenemos ríos muy caudalosos, domina esta especie. Por el contrario, por ejemplo, yéndonos hacia los extremos, el mangle negro es el que más tolera la salinidad. Entonces puede vivir en valles inundados donde el agua entra con sal, se seca el agua un tiempo y el suelo queda con sal y vuelve a inundar con más agua con sal y después de que se vuelve a secar el suelo quedó con más sal todavía. Y así, ¿no? Eternamente, entonces toleran mucha salinidad, pero no pueden vivir permanentemente bajo el agua. El mangle blanco se podría decir que es un intermedio entre esos dos. Y el mangle botoncillo es la especie que menos tolera la inundación y la salinidad. Entonces lo encontramos generalmente en zonas que sí se inundan, pero periódicamente o muy de vez en cuando, y la salinidad es muy baja. Y lo encontramos casi siempre en los extremos, ya mezclado con los bosques terrestres o alguna otra vegetación terrestre. Pero imagínense que sube el nivel del mar y el agua, toda el agua se queda siempre ahí donde está el mangle botoncillo, obviamente se va a morir. Y si le quitamos el agua al mangle rojo, que está acostumbrado a que siempre hay agua, pues también se va a morir. Cada uno, como dijo Coco, pues tiene sus pues características ideales en las que les gusta estar y donde viven mejor, crecen mejor. Oye, y entonces de los retos a los que se enfrentan, las presiones, la urbanización, el cambio climático, ¿cuáles son los más graves aquí en Jalisco? La Universidad de Guadalajara ha estado al frente de la defensa de una de estas zonas allá en el Salado, que es en la costa norte, ante la urbanización, porque está simplemente colindando con la zona urbana de Puerto Vallarta, una ciudad bastante grande, una ciudad que tiene aeropuerto. De hecho, el aeropuerto colinda con el manglar. Entonces, esa es una de las que se me ocurre, pero platícame, en la zona de Occidente, centro-occidente de México, ¿cuáles son las presiones importantes que ustedes están identificando? Mm, En la costa del Pacífico Centro, que es donde estamos, realmente no tiene presiones diferentes al resto del país, incluso ni siquiera diferentes al resto del mundo. Si nos vamos de manera muy, muy local, pues pudiéramos decir que sí, pero realmente el problema que tienen los manglares es el cambio de uso de suelo, que puede ser a la urbanización, a la agricultura o a la ganadería, que son los principales. Y este yo considero que es la presión más importante para estos ecosistemas. Y además el hecho de que vayamos a cambiar el suelo por alguna otra cosa, pues esa otra cosa ya tiene por añadidura pues actividades y presiones que se van a sumar, pero el simple hecho de cambiar la vegetación, por la razón que sea, es el principal reto que tienen, la principal pues problema que enfrentan. Oye, y las zonas los manglares también pueden ser, y se pueden dejar así como están, y pueden ser aprovechados de una manera más sostenible, como ecoturismo, por ejemplo. Recuerdo haber dado un paseo en La Tobara, que es una zona de manglar que está en Nayarit, por San Blas. Muchos mosquitos, muchos jejenes, cocodrilos, o no sé si o eran caimanes, o no sé qué. De hecho, en esa zona grabaron una película, es famoso porque dejaron ahí las cabañas, grabaron la película Cabeza de Vaca. Y ahí están todas las unas cabañitas que se usaron para la filmación. Pero bueno, mucha gente va
a paseos en kayak, en lanchita, y al parecer ahí les funciona mantener el patrimonio natural en lugar de quitarlo para poner otra cosa. ¿Qué tanto esto funciona en otra zona de Jalisco? En Jalisco no conozco algún otro lugar que se haga. Bueno, aquí cerca tenemos la Laguna de la Manzanilla, pero su principal pues atractivo son los cocodrilos. Tienen un cocodrilario en la laguna que tiene manglar y tienen un recorrido muy bonito en el manglar, ¿no? Pero el objetivo es ver los cocodrilos, no ver el manglar. Te hablan de él, claro que sí, pero no es el objetivo. Sin embargo, el ecoturismo en zonas de manglar es una actividad bastante rentable en otras partes de México, como la península de Yucatán y el sureste mexicano, incluso el noroeste de México. No te puedo decir que conozco todas las partes de México donde hay manglares, ¿no? Pero sí algunas en específico y, por ejemplo, te puedo decir que en la costa de Oaxaca hay comunidades que toda su economía se basa en ecoturismo de manglar. Llevan a las personas a recorrer las lagunas, les hablan de las especies, observan aves, algunos incluso pagan por actividades de reforestación, sentir, yo sembré mi arbolito en el manglar, ¿no? Y tenemos otros en un extremo, ¿no? El sureste de México tiene sus características particulares y conozco otro en la costa de Sonora, el noroeste de México completamente árido, donde un manglar importante en la isla Tiburón, que es la isla más grande de nuestro país, pues tiene un manglar y se vincula con zonas sagradas para grupos indígenas mexicanos. En este caso, pues grupos de Sonora. Y bueno, te llevan a conocer el manglar, te hablan de los servicios ecosistémicos o beneficios que nos da, lo conocen y te hablan también de lo que hace sagrado ese lugar para ese grupo en particular. Entonces, hay mucha gente que paga por ir a conocer ese lugar y ir a conocer el manglar. Em, Como actividad sí es muy, muy rentable, solamente que tenemos algunos problemas para hacerlo. Y uno de los problemas que yo considero muy importantes es la tenencia de la tierra. A pesar de que el manglar como ecosistema, la laguna como zona, es zona federal, son bienes nacionales, la vegetación está protegida, los terrenos que colindan esa zona federal no son federales, son privados, ejidales o comunales. Y entonces yo puedo decir, te llevo al recorrido al manglar y todo, nos vamos en lancha, todo zona federal y se puede, pero realmente lo rentable es por tierra, caminar y para llegar al lugar, pues tienes que atravesar terrenos que no son federales, que son privados y ahí es donde se complica un poco la cosa. Los, eh, los casos de éxito de ecoturismo en manglares es porque los dueños de la tierra, generalmente ejidos o comunidades, eh, son los que hacen la actividad. Y entonces no tienen este tipo de problemas, ¿no? Si alguien como empresa privada quisiera hacerlo, pues tendría que comprar el terreno para garantizar, pues, cómo meter a la gente, dónde estacionar sus carros, dónde puedan comer, tal vez tener hospedaje, etcétera. O asegurar el derecho de paso con los dueños de la tierra. Sí, ajá. Oye, reforestación de manglares, me platicabas, Coco, fuera, Sí, yo tras bambalinas. tengo dudas de eso. ¿Cómo es la reforestación de manglares? ¿Es como la del bosque normal en la montaña? ¿Cómo es esto, la restauración? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil? No sé, como yo nunca lo he hecho, entonces me surgió esa duda de cómo es. O sea, qué tan fácil, complicado, qué tan, no sé, cuéntanos. Sí, es un tema bastante interesante y no es tan, puede ser súper sencillo o no tan sencillo. Para hacer un proyecto de restauración, tenemos que saber bien qué originó la muerte de la vegetación. A veces el problema es que hubo un huracán muy grande, derribó todos los árboles y no hay semillas para que vuelvan a crecer, porque tal vez los derribó cuando no había y pues de dónde crecen nuevos, ¿no? Si no había, si ya no hay una planta madre que dé pues nuevas plantas. Otra puede ser que se cambiaron los cursos de agua o hay menos agua dulce y entonces hubo una hipersalinización del suelo y pues aunque toleren mucho la salinidad, no te van a tolerar que haya más sal que tierra.
Entonces, para eso hay que, pues, quitar la salinidad del suelo antes de sembrar los árboles y eso a veces es muy difícil. Otro es que ya no entra el agua como entraba antes y entonces hay que recuperar los flujos naturales de agua o hacer flujos nuevos de agua, pero el chiste es que se inunde y puedan crecer los árboles. Cuando ya resolviste esos problemas que originaron que la vegetación muriera, entonces ya puedes sembrar árboles, pues de manera como siembras árboles en una maceta en tu casa o en un parque. El mangle tiene una característica, no todas las especies, en México el botoncillo no lo tiene, pero el blanco, el rojo y el negro sí, y es que son plantas vivíparas. Si recordamos la primaria, tenemos animales vivíparos que nacen de su madre y ovíparos que nacen de huevo. Una semilla pudiera ser un equivalente a un huevo, ¿no? La semillita lo protege un tiempo hasta que germina la planta. Pero estas plantas, para garantizar que van a ganarle la lucha por el espacio, por los recursos a otras plantas, son vivíparas, es decir, que la semilla germina cuando todavía está sobre la planta madre. El ovario de las flores se hace grande, mantiene la semilla, hace que germine y genera una planta nueva. Esa planta nueva se llama propágulo. Y cada uno tiene sus tipos de propágulos que tienen estrategias muy increíbles. A mí, no sé, eso me emociona. El mangle rojo, que es el como más clásico que todos conocemos, da unos como ejotes muy largos, como unos palitos muy largos. No sé si alguna vez los han visto, pero bueno, tiene una parte cafecita abajo, picudita, que esa es la raíz todavía no desarrollada, pero ya es una raíz como primigenia. La parte verde, larguita, que hasta tiene unos puntitos que son estomas que le ayudan al intercambio gaseoso, es el tallo, ya tiene un tallo. Y no sé si se han fijado que cuando acaba esa parte verde tiene un piquito chiquito bien puntiagudito. Esas son hojas nuevas que están enrolladas formando ese piquito. Entonces, cuando cae del árbol, no es una semilla, es una plántula, una planta. Y entonces sus estrategias de dispersión o cómo se mueven y llegan a lugares generalmente tienen que ver con el agua. Y ese propágulo flota, pero la parte negra, cafecita, perdón, que es la raíz, pesa más, tiene diferentes de pesos. Entonces no nada acostada, no nada parada, nada inclinada. Ajá. Cuando llega a un lugar adecuado, se encaja, porque aparte tiene un piquito y rápidamente desarrolla raíces porque ya las tiene realmente. Y rápidamente, al cuestión de meses tal vez, se abren las hojas porque ya las tiene. Los otros mangles tienen estrategias similares, no tan pues llamativas tal vez como esta, pero bueno, como ya es una planta, una forma de reforestar muy sencilla es juntar esos propágulos y encajarlos por todo el lugar. Cuando no tenemos problemas de salinidad, no tenemos problemas de inundación, etcétera, esa es la forma más fácil. Me voy a la temporada de producción de propágulos, junto todos los que pueda y los encajo por todas partes. Los que tengan que sobrevivir porque son más fuertes van a crecer y se van a volver árboles y los que no, pues tal vez van a morir ahí porque eso es pues algo natural. Con las otras especies que no tienen esta forma tan fácil, pues también se pueden, el propágulo del mangle blanco tiene una forma como de diamantito, una de los picos del diamante tiene las raíces y la otra las hojas, incluso es como una cascarita la forma del diamante y adentro es muy, muy curioso, me gusta porque tiene un tallito, una raicita, unas hojitas que están enroscadas, cubierto como con una esponjita que forma el diamante. Llega a un lugar adecuado, se rompe esa esponjita y ya está la planta. Y el mangle negro tiene una forma como de mango. En la parte ancha del mango, por acá, están las raíces y la otra son los cotiledones que tienen sus primeras hojas adentro. El cotiledón es la primer hoja de las plantas que tiene muchos nutrientes. Y Recordemos lo recubre una como telita de terciopelo que le da esa forma de manguito, pero cuando llega a un lugar adecuado, simplemente se rompe la cubierta del manguito y ya tienes raíces y hojas para que se desarrolle muy rápido.
Wow. Y entonces su reforestación en este sentido es un poco más sencillo porque no tienes que esperar a que las semillas germinen, ya tienes las plantas. El botoncillo sí es un árbol normal, tiene semillas, hay que sembrar las semillas que germinen y luego siembras los arbolitos. Entonces podemos decir que es paso uno, evalúas, identificas el Ujú. problema en el sitio en el que quieres intervenir. Ya que tienes identificado el problema, entonces decides las medidas, si son de reforestación, rehabilitación o mitigación, con base a lo que evaluaste previamente, ¿cierto? Sí, básicamente sí. A veces les digo, se pueden nada más encajar los propágulos y algunas otras veces para garantizar la supervivencia, pues se tienen viveros. Tú los siembras en macetas o bolsas con tierra, generalmente es la misma tierra del lugar donde se van a sembrar. Los tienes en sombra un tiempo para que crezcan mejor, los empiezas regando con agua que no tenga mucha salinidad y poco a poco los vas adaptando a que estén bajo el sol siempre y reciban agua salada, pero los llevas a sembrar cuando ya tienen 1 metro de altura y puedes pensar que es más probable que sobrevivan, ¿no? Ya esa parte hay muchas formas de hacerlo, igual que en las plantas terrestres normales, ¿no? Como pinos o árboles frutales. Y se parece mucho entonces a la reforestación en los bosques que tuvimos en el episodio 60 de Crónicas del Antropoceno, si quieres escuchar, que tuvimos a Mario Sánchez de Reforestemos México explicándonos precisamente eso, de cómo se tiene que ver qué pasó, cómo quedó el terreno, si hay o no hay semilla, si traemos o no traemos planta, darle seguimiento. O sea, no nomás es salir corriendo con una plantita y ponerla Exacto. donde tú quieras. En la zona de los manglares menos, o sea, no puedes ir a ponerla en cualquier lugar, es solamente una franja muy específica, con condiciones muy específicas que tienen que ver también con la salinidad, o sea, la concentración de sal en esa agua, los flujos que va a haber de agua, la profundidad. Entonces, pues qué bueno que se puede reforestar. Yo no sabía que eran vivíparas. La próxima vez que vea un manglar me voy a fijar a ver si les encuentro estas plántulas, porque ya me las describiste de una manera en la que me interesa mucho verla. Y aparte, pues bueno, no sabía que ya bajan, caen listas como para irse a encajar por ahí. Gracias por la descripción tan detallada. Oye, Michelle Ruiz, doctora Michelle Ruiz, ya para cerrar, porque también ya, no, ya nos diste bastante de tu tiempo, de tu explicación, pero me gustaría que nos dijeras un poquito acerca de este programa en el que estás, el programa interdisciplinario de Educación Nacional para la Salvaguarda Ambiental, del cual eres coordinadora. ¿Qué es este programa Piensa? Piensa es un programa de educación ambiental. Hacemos muchas actividades diferentes, pero es eso, ¿no? Llevar la ciencia al público en general, Ujú. ya que otras doctoras junto conmigo somos un grupo pues de 4, 5, 6 profesores. Somos conscientes de la brecha que existe entre la ciencia y la sociedad civil y si no se vence esa brecha, pues no se pueden hacer cambios realmente que Que perduren. que sean lo suficientemente fuertes para cambiar la realidad en la que vivimos. Entonces, el programa Piensa surgió en 2018 y tiene muchas actividades de educación ambiental, sobre todo enfocados a grupos de niños en educación básica. Hacemos talleres de educación ambiental. El año pasado estuvimos muy contentos porque fue la primera vez que nos invitaron a Papirolas Ah, y llevamos varios talleres sobre el mundo marino. Em, entonces, ese tipo de talleres los hacemos en las escuelas locales. A ujú. veces damos pláticas sobre temas de contaminación. También tenemos un huerto, pues un huerto escolar que ha tenido altibajos porque es difícil cuando tienes vacaciones muy largas y eso, pero bueno, actualmente el estudiante que está más metido en eso quiere hacer abonos como orgánicos con el lirio, que es un problema aquí en Melaque, en la laguna del Tule, que está infestado de lirio. Tenemos otros acciones comunitarias, tenemos un acopio de papel y para reciclarlo y a veces hacemos limpiezas de playas. También tenemos publicación de material original en redes sociales. Nos hemos enfocado como efemérides ambientales, pero también sobre entrevistas a las personas, a los biólogos marinos, ¿no? Que son nuestros estudiantes,
cosas que les interesen o que sean de interés general. Y algunas otras actividades pues que se consideran educación ambiental o comunicación de la ciencia. Uno de los proyectos que también tenemos se vincula con esto de el manglar, que le denominamos monitoreo ambiental, y empezamos con manglares porque es lo que se podía, ¿no? Que es ver cómo medir esa productividad primaria de los manglares, que es realmente un estimado de la tasa de cambio en la fotosíntesis, qué tanto carbono capturan las plantas y convierten en materia viva. Y ese le hemos metido al rubro de la educación ambiental a través de la capacitación a nuestros propios estudiantes. No hemos podido como salirnos de la carrera de biología marina porque es riesgoso llevar a gente, pues a gente que no tiene, por ejemplo, el seguro médico que da la UDG, a meterse a un lugar peligroso. Pero con los estudiantes sí hacemos, cada mes vamos y les enseñamos cómo se hace el trabajo de campo, cómo se hace el trabajo de laboratorio en manglares. Pues les gusta mucho, mucho ir a los estudiantes. Es lo que hacemos desde Piensa. Pues yo soy coordinadora desde el 2022, la mitad del 2022, y hemos crecido bastante. Ya nos conocen mucho más en la localidad y hay muchas escuelas que nos piden actividades, charlas y talleres, desde kinder hasta preparatoria. Ay, qué padre, eso completa toda esta historia de comprender, de estudiar, de comunicarlo y de transmitirlo a nuevas generaciones. Así Ujú. se va sembrando la semilla, ya haciendo la analogía con la del manglar, para reforestar el pensamiento ecológico de las nuevas generaciones de toda la región. Michelle, Sí, realmente sí. Doctora Michelle Ruiz Ruiz, muchas gracias por explicarnos todo esto. Es fascinante que tengan este grado de, bueno, de compromiso, de estudio de los manglares de las zonas costeras este es del sur, de la costa sur de Jalisco, pero en general, gracias por platicarnos del mundo de los manglares, que yo me acordaba sobre todo de los mosquitos. No, de que es una zona muy bonita y que sé que es una zona muy, que es un resguardo para la biodiversidad, para diversas especies. Me sorprendió que aunque yo ya sabía que es una zona de amortiguamiento, porque hemos estado diseñando una exhibición específicamente para mostrar la física de las mareas, de cómo los manglares protegen, es una barrera natural, ya sabía, pero me sorprendió la noticia, por ahí ponemos la foto para quienes nos siguen en YouTube, cuando dijeron todos los yates fueron a esconder al manglar, dije, no, pues eso sí te dice, o sea, es el pensamiento empírico aplicado de quien tiene un barco que cuesta mucho dinero y que a pesar de que tiene pagado su espacio en la marina, prefirió irse a esconder en el manglar. Pues aquí le dejamos, Coco. A- Te mandamos un saludo y un agradecimiento especial, Michelle Ruiz Ruiz. Esperamos después poderte visitar para que nos muestres todas esas zonas que nos has platicado, para que puedas ilustrarlo. Próximamente que Crónicas del Antropoceno también empiece a hacer su versión en video. Y pues bueno, muchas gracias, Coco. Muchas gracias a todos los que trabajen contigo, que te apoyen. Extiéndenles una felicitación de nuestra parte, de parte del podcast. Platícales que vas a salir, te mandamos ahí el link para que se lo Sí. compartas. Y pues muchas gracias sobre todo a ti que nos escuchas a través de las plataformas de podcast, a los que nos ven a través de YouTube. Recuerda que puedes estar en contacto con este podcast y con con los cronistas, con el proyecto de Crónicas del Antropoceno a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara aquí en Zapopan, Jalisco, México. Las redes sociales son Museo de Ciencias Ambientales. Estamos ahí en Facebook, en Instagram y puedes entrar en contacto con nosotros. Ahí una de nuestras compañeras siempre está al pendiente de sus comentarios. Se valen quejas, dudas, sugerencias de temas. A veces también pueden llegar por ahí. ¿Algún tema que te gustaría que abordáramos de parte de los cronistas con el estilo de Crónicas del Antropoceno, que estamos cerca de cumplir ya 2 años? Si quieres que abordemos un tema, lo vamos a agendarlo para el segundo año, para el tercer año, porque ya para el segundo ya prácticamente ya llegamos a terminar el segundo año. Pero bueno, estamos abiertos ahí al contacto y sobre todo te sugerimos que te mantengas en contacto y al pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.